Durante años, la placa de Cocos se ha movido como un reloj, empujando lentamente bajo México y Centroamérica. Pero ahora, algo se ha salido del guión. ¿Qué pasa cuando una de las placas más activas del planeta empieza a frenar su marcha? Desde Guerrero hasta Tehuantepec, el silencio geológico puede ser el preámbulo de una ruptura monumental. Quédate hasta el final, porque si esta detención es real, el Pacífico entero podría despertar 5 centímetros al año hasta que algo la frenó. Durante millones de años, el fondo del Océano Pacífico ha sido escenario de una danza tectónica constante. Entre los actores principales de esta coreografía geológica se encuentra la placa de Cocos, una gran porción de la corteza terrestre que se desliza lentamente hacia el noreste, sumergiéndose debajo de la placa de Norteamérica y otras formaciones continentales. Su movimiento, de aproximadamente 5 centímetros por año, puede parecer insignificante para nosotros, pero en escalas geológicas es una velocidad significativa y peligrosa. ¿Por qué peligrosa? Porque ese movimiento continuo no es otra cosa que una lenta acumulación de energía. A medida que la placa de Cocos se introduce bajo México y Centroamérica, ejerce una presión colosal sobre la corteza terrestre, y cuando esa presión se libera, lo hace en forma de terremotos. Así funciona el sistema: mover, tensar, liberar, un ciclo natural hasta que deja de serlo. Durante décadas, los científicos han observado este comportamiento con precisión. Satélites, estaciones GPS y modelos geodésicos han rastreado cada centímetro del desplazamiento. Las zonas más afectadas, como el litoral del Pacífico mexicano, Panamá, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua, están directamente sobre la línea de fuego. Cada año, la tierra aquí cruje, se sacude y recuerda que está viva. En enero de 2025, por ejemplo, un sismo de magnitud 6.1 frente a las costas de Michoacán activó los sistemas de alerta sísmica. Aunque no causó daños materiales ni víctimas, fue un recordatorio de que la maquinaria tectónica sigue funcionando. Lo mismo ocurrió en abril de 2023 cerca de la isla Coiba, en Panamá, con un sismo de magnitud 6.4. Estos eventos, aunque moderados, indican que la placa sigue acumulando y liberando energía. Pero algo ha cambiado. Recientes informes científicos han revelado una anomalía inesperada. En ciertas zonas, la placa de Cocos parece haber desacelerado su movimiento. Lo que antes era un flujo constante de 5 centímetros al año, ahora muestra interrupciones, pausas, incluso zonas congeladas donde no hay desplazamiento detectable. Para entender la gravedad de esto, hay que imaginar una olla a presión. Si el vapor puede salir poco a poco, no hay problema. Pero si la válvula se tapa, la presión sube hasta que algo explota. Las zonas más afectadas por esta desaceleración preocupan especialmente a los expertos. La brecha de Guerrero, al suroeste de México, lleva más de un siglo sin un gran terremoto. Se estima que ahí podría liberarse un sismo de magnitud 8.1 a 8.4. En paralelo, la brecha de Tehuantepec entre Oaxaca y Chiapas no ha registrado un gran evento desde 1787. Ambos puntos coinciden con regiones donde el movimiento de la placa de Cocos parece haberse detenido parcialmente. ¿Qué puede provocar esta desaceleración? Las hipótesis son varias. Una posibilidad es el aumento de fricción en la zona de subducción, quizá por cambios en la mineralogía o la presión de los fluidos entre las placas. Otra opción es la presencia de microplacas que alteran el flujo tectónico normal, provocando puntos de anclaje. También se baraja la idea de un cambio en la dinámica del manto terrestre, que actúa como una especie de motor subterráneo. Sea cual sea la causa, el resultado es inquietante, porque si la placa de Cocos no se está moviendo, está acumulando, y si acumula, lo que se avecina no es un simple temblor. Es un terremoto de gran magnitud, potencialmente devastador. Lo más inquietante es que este tipo de detención silenciosa ya se ha visto antes. En Chile, en Perú, en Japón. En todos esos casos, una fase de calma fue seguida por una ruptura súbita y catastrófica. Pero hay más. La desaceleración también plantea otro problema. Altera los modelos de predicción sísmica. Hasta ahora, los científicos estimaban riesgos en base a un desplazamiento constante. Si ese parámetro cambia, los modelos deben adaptarse. Y mientras eso ocurre, millones de personas viven sobre un sistema tectónico que ya no actúa como se esperaba. Además, en términos históricos, la detención parcial de una placa tectónica es extremadamente rara. Las placas están impulsadas por fuerzas enormes, como la convección del manto y la gravedad.
Que una de ellas disminuya su velocidad es como si el motor de un tren de carga comenzara a fallar en plena pendiente. Algo está bloqueando ese avance. Y lo que sea está aumentando la tensión. En esta situación, cada día de silencio cuenta como una moneda en la alcancía del desastre. Cada semana sin un sismo moderado en esas zonas críticas significa que la energía sigue acumulándose. Y cada año sin liberación significativa nos acerca a un evento que no solo podría destruir ciudades costeras, sino también provocar tsunamis regionales, alterar costas y cambiar el equilibrio sísmico del Pacífico. La pregunta ya no es si temblará, sino cuándo y dónde. Por eso, lo que parecía un detalle técnico, una disminución en la velocidad de 5 centímetros al año, se ha convertido en una noticia urgente. Porque en el mundo tectónico el silencio no es calma, es advertencia. Si te interesa saber qué zonas podrían ser el epicentro del próximo megasismo, dale like, comenta y suscríbete, porque lo que sigue te va a poner los pelos de punta. Las brechas que acumulan tensión. Durante siglos, las placas tectónicas han sido maestras de la paciencia. Se mueven lento, casi imperceptiblemente, como si tejieran con hilos invisibles la historia sísmica del planeta. Pero cuando dejan de moverse, el silencio se vuelve sospechoso. Y cuando ese silencio dura décadas o incluso siglos, se convierte en una amenaza dormida. Así ocurre hoy en dos de las zonas más críticas del Pacífico, la brecha de Guerrero y la brecha de Tehuantepec. La brecha de Guerrero es uno de los segmentos más estudiados y temidos del sistema de subducción en México. Se extiende a lo largo de la costa del estado de Guerrero y ha sido identificada como una zona que no ha liberado su energía acumulada desde 1911. Más de un siglo sin un gran evento sísmico en una zona que se sabe activa es un dato que no pasa desapercibido para los científicos. Se estima que si esta brecha se diera por completo, la energía liberada generaría un megaterremoto con una magnitud potencial entre 8.1 y 8.4. Para ponerlo en perspectiva, un sismo de esta magnitud no solo devastaría regiones como Acapulco, sino que alcanzaría a la Ciudad de México, donde el tipo de suelo y la densidad urbana podrían amplificar los daños. No sería solo una sacudida, sería un remesón histórico con consecuencias incalculables. Pero lo que vuelve aún más inquietante a esta zona es su aparente bloqueo parcial. Los estudios recientes indican que, aunque hay microdeslizamientos en algunos puntos, grandes tramos de la brecha están completamente detenidos, como si la placa de Cocos hubiese empujado hasta un punto de máxima resistencia y estuviera acumulando toda esa tensión, esperando una ruptura. Más al sureste, la situación no mejora. La brecha de Tehuantepec, ubicada entre los estados de Chiapas y Oaxaca, guarda un silencio aún más antiguo. El último gran terremoto de subducción que se registró allí ocurrió en el año 1787. Eso significa que esta brecha lleva más de 230 años sin liberar energía de manera significativa. En términos tectónicos, eso es una eternidad, especialmente si consideramos que la placa de Cocos se ha seguido moviendo durante todo ese tiempo a razón de 5 centímetros por año, empujando, comprimiendo, forzando a una ruptura que nunca llega. Aquí entra en juego un concepto fundamental en geología: las brechas sísmicas. Estas son zonas de una falla que, a diferencia de sus alrededores, no han tenido actividad sísmica reciente. Son como piezas de un mecanismo que están trabadas, y mientras todo a su alrededor se mueve, ellas permanecen inmóviles, soportando una presión creciente. Esa presión no desaparece, solo espera. El problema es que la detención del movimiento puede interpretarse de dos maneras. Puede ser una buena señal, un proceso de acomodación lenta, de disipación progresiva de energía, o puede ser la antesala del desastre, un bloqueo total que, al romperse, libera siglos de tensión acumulada en cuestión de segundos. Los modelos más recientes, basados en datos GPS y análisis satelital, muestran que ambas brechas, Guerrero y Tehuantepec, están entre las zonas con mayor acoplamiento tectónico del planeta. Esto significa que la placa superior, la de Norteamérica, está completamente trabada con la placa de Cocos y no permite que esta última se deslice. Y cuando eso ocurre, el resultado habitual no es una liberación suave, es un colapso. Y no se trata solo de teoría. En otras regiones del mundo, como en la costa de Japón antes del sismo de Tohoku en 2011, también se había identificado una brecha similar. Años de calma, movimientos lentos, acumulación silenciosa, hasta que un día toda esa tensión se soltó en un solo momento, generando un terremoto de magnitud 9
y un tsunami que cambió la historia de la región. México, lamentablemente, comparte varias condiciones similares: alta densidad poblacional, infraestructura vulnerable, sistemas de alerta todavía en desarrollo y ahora, el agravante de tener dos brechas que han permanecido quietas por más de un siglo. La pregunta no es si ocurrirá un sismo de gran magnitud en estas zonas. La pregunta real es ¿cuándo? Y con el aparente frenazo que ha dado la placa de Cocos en ciertos puntos, lo que antes era un riesgo geológico se convierte en una cuenta regresiva. Porque cuando una placa tectónica deja de moverse, no desaparece el problema, solo cambia de forma. La tensión se oculta, se comprime, se multiplica, y mientras el paisaje parece tranquilo, el subsuelo se convierte en un campo de batalla invisible. Quizá por eso los científicos repiten una y otra vez que el mayor error es confundir silencio con seguridad. Y en México, donde las placas respiran bajo los pies de millones de personas, ese silencio puede convertirse en grito en cualquier momento. El silencio se tensa y el fondo del mar lo siente. Imagina una cuerda que ha sido estirada durante más de 2 siglos. Cada año alguien le añade un par de centímetros de tensión y cada década esa tensión se vuelve más insoportable hasta que llega un punto donde incluso el más mínimo movimiento puede hacerla estallar. Así es como se siente hoy el Pacífico y particularmente el subsuelo marino frente a las costas de México y Centroamérica. En la ciencia de los terremotos, una cosa está clara: no hay temblor sin tensión acumulada. Y ahora, sabemos que, bajo la calma aparente del océano, esa tensión se ha estado acumulando en silencio y a una escala difícil de imaginar. La placa de Cocos se ha comportado durante siglos como una fuerza paciente, constante. Su velocidad de desplazamiento, alrededor de 5 centímetros por año, puede parecer minúscula, pero a escala tectónica representa un motor inmenso empujando miles de kilómetros cuadrados de corteza terrestre hacia el interior del continente. Esta presión genera una fricción brutal contra la placa de Norteamérica y, con el tiempo, esa fricción genera terremotos. Pero si ese empuje se detiene parcialmente, como algunos instrumentos han comenzado a mostrar en ciertas zonas, el escenario se complica, porque cuando una placa sigue acumulando energía sin liberarla, no solo se vuelve más peligrosa, se vuelve impredecible. Hasta hace poco los modelos sísmicos más aceptados trabajaban con la idea de que los sismos en esta región eran el resultado de una subducción regular. Es decir, el fondo oceánico descendía suavemente bajo el continente y cada tanto esa acumulación de energía se liberaba en forma de temblores. Pero ahora, con los nuevos datos, se plantea un nuevo dilema. ¿Y si ya no estamos ante una subducción uniforme? Algunos estudios satelitales y estaciones de GPS han detectado zonas específicas donde el movimiento tectónico parece haberse ralentizado drásticamente o incluso detenido por completo. Eso significa que la energía no se está liberando en pequeños sismos, sino que está siendo contenida por un bloqueo geológico. Y como ha ocurrido en otros lugares del mundo como en Indonesia, Japón o incluso Chile, esos bloqueos son los responsables de los terremotos más catastróficos de la historia. El caso del sismo de Tohoku en 2011 lo demuestra con claridad. Antes del evento de magnitud 9, hubo años de calma anómala en el fondo del mar. Silencio. Ningún gran sismo. Solo microdeslizamientos y temblores menores. El resultado, un megaterremoto seguido de un tsunami devastador. En México y Centroamérica, las condiciones actuales comienzan a mostrar patrones similares. La brecha de Guerrero, como ya vimos, lleva más de un siglo sin un gran evento. La brecha de Tehuantepec, aún más. Pero lo que ahora preocupa a los geofísicos es la posibilidad de que estas brechas estén vinculadas entre sí por una red de tensión tectónica que no se limita a un punto fijo, sino que se propaga a través de todo el límite de placas. Y si esa red está bajo presión, todo el sistema podría ceder como un dominó. Lo más inquietante es que, al frenar parcialmente el movimiento de la placa, la deformación no desaparece, sino que se redistribuye internamente. Esto puede provocar que zonas que antes no eran consideradas de alto riesgo sísmico ahora comiencen a presentar comportamientos anómalos. Es como si la energía buscara una salida alternativa y nadie sabe exactamente dónde va a romper. Algunos puntos en el fondo marino del Pacífico, según estudios recientes, están mostrando cambios en la presión hidrostática que podrían ser indicadores de deformación interna. Es decir, no solo se está acumulando energía en la interfaz de subducción, sino que el mismo fondo oceánico podría estar comenzando a colapsar lentamente en ciertas regiones. Y eso tiene una consecuencia inmediata: el riesgo de tsunamis aumenta
porque cuando hablamos de sismos de subducción, lo más peligroso no es solo la sacudida terrestre. Lo más destructivo puede venir después, cuando una gran masa de agua es desplazada por un cambio súbito en el fondo del mar. Si esta deformación oculta se manifiesta como un colapso inesperado, el tsunami resultante podría no dar tiempo para una evacuación efectiva, especialmente en comunidades costeras vulnerables como las del sur de México, Guatemala, El Salvador o Nicaragua. Peor aún, los modelos actuales de predicción sísmica no contemplan estos cambios estructurales recientes. Los mapas de riesgo están basados en información histórica y no siempre incorporan datos dinámicos actualizados. Es decir, muchas ciudades podrían estar sentadas sobre una amenaza que ni siquiera ha sido oficialmente reconocida. Y todo esto nos lleva a una conclusión perturbadora. El silencio de la placa de Cocos no es señal de paz. Es una respiración contenida, un equilibrio tenso que podría romperse de forma inesperada. Los científicos lo llaman preparación sísmica avanzada. En palabras simples, una bomba de tiempo tectónica. El subsuelo marino frente a las costas del Pacífico ya está mostrando signos de estrés. Las brechas no ceden. Las estaciones GPS detectan deformaciones milimétricas que se acumulan semana tras semana. Y ahora, con zonas que parecen haberse detenido por completo, la pregunta no es si se liberará esa energía, sino cómo. Porque cuando la Tierra decide hablar, lo hace a su manera. Y a veces, lo que parece un susurro es el inicio de un rugido devastador, señales de un cambio mayor. Mientras el mar parece calmado y la Tierra permanece en silencio, los instrumentos no mienten. Los satélites que orbitan el planeta y los sensores GPS instalados en tierra firme han empezado a registrar un fenómeno preocupante. La subducción en algunas zonas de la placa de Cocos parece estar desacelerando. Este dato por sí solo no sería alarmante si no fuera por su contexto, porque cuando hablamos de placas tectónicas, nada sucede por casualidad. Cada milímetro de movimiento o de detención tiene un efecto en cadena, y detenerse, aunque sea momentáneamente, no implica que el peligro se aleje. Todo lo contrario, implica que la energía tectónica no se está liberando, sino almacenando. Y esa energía acumulada, en una de las zonas sísmicamente más activas del planeta, es una bomba de tiempo. Geofísicos en México, Estados Unidos y Japón ya han empezado a analizar el fenómeno con más atención. Los datos de estaciones GNSS, Global Navigation Satellite System, combinados con imágenes satelitales de interferometría radar, INSAR, están revelando que ciertas porciones de la placa de Cocos, especialmente frente a las costas de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, están perdiendo velocidad relativa respecto a la placa de Norteamérica. En algunos tramos, el movimiento de subducción se ha reducido a menos de 2 centímetros por año, cuando históricamente era de 5. Aunque parezca una diferencia mínima, a escala geológica significa un freno significativo en la mecánica tectónica. Un freno que podría estar provocando una acumulación de tensión que no tiene precedentes en más de un siglo. Y aquí viene el dilema. Si la placa se detiene, la energía no se disuelve en el aire. Se queda atrapada y busca salida. Esa salida puede manifestarse en forma de sismos inesperados, deformaciones en zonas que antes no eran consideradas peligrosas o incluso una reorganización tectónica más profunda. No sería la primera vez en la historia de la Tierra. Las placas tectónicas son estructuras dinámicas que cambian de forma, dirección y hasta se fragmentan con el tiempo. En el pasado geológico del planeta han ocurrido lo que los geofísicos llaman reconfiguraciones de placas. Momentos en que las presiones acumuladas y los cambios en la dinámica del manto terrestre provocan que una placa cambie de rumbo, se parta o incluso desaparezca lentamente mientras otra se forma. ¿Estamos ante uno de esos momentos? Es pronto para afirmarlo con certeza, pero los síntomas están ahí. Desaceleración del movimiento tectónico, presión acumulada en brechas sísmicas históricas, anomalías detectadas en el fondo oceánico, microdeformaciones superficiales detectadas por satélite. Todo indica que el sistema tectónico del Pacífico Oriental está entrando en una nueva fase. Y si no se actualizan los mapas de riesgo, si no se fortalecen las infraestructuras, si no se eleva la conciencia sísmica en la población, podríamos estar caminando a ciegas hacia una catástrofe predecible. Porque esto no es ciencia ficción, no es una hipótesis remota ni un escenario de película, esto está ocurriendo ahora mismo. Y está siendo registrado por algunos de los instrumentos más precisos que la humanidad ha desarrollado para vigilar a la Tierra. El gran problema es que, fuera del ámbito científico, pocos están prestando atención.
La población en general, desde pequeños pueblos costeros hasta grandes ciudades como Ciudad de México o San Salvador, sigue viviendo con una falsa sensación de seguridad. Una seguridad basada en la ausencia de grandes sismos recientes, en la rutina del día a día y en la idea equivocada de que si no ha pasado nada, no pasará nada. Pero la naturaleza tiene sus propios calendarios y cuando decide romper el silencio, lo hace con una furia que borra fronteras, estructuras y certezas. Hoy, más que nunca, es fundamental que los gobiernos de México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica inviertan en educación sísmica, actualicen sus códigos de construcción y desarrollen planes de evacuación realmente funcionales. Porque si los datos no mienten y hasta ahora nunca lo han hecho, estamos entrando en un periodo de alta vulnerabilidad tectónica. Y aquí va una pregunta que todos deberíamos hacernos. ¿Estamos realmente preparados para un escenario donde la Tierra ha dejado de moverse solo para acumular fuerza antes de explotar? Porque si la placa de Coco se ha detenido aunque sea por tramos, no es una señal de alivio, es una advertencia. Es el rugido contenido de un sistema que tarde o temprano tendrá que liberar lo que lleva dentro. El Pacífico ya no está tranquilo, y si la placa de Cocos realmente se detuvo, no será para siempre. Suscríbete para no perderte los próximos análisis, comparte este video con alguien que viva cerca del Pacífico y ayúdanos a que más personas estén preparadas. Nos vemos en el siguiente video, y hasta entonces, mantente alerta, mantente consciente,